Conocer las razones del cambio hacia una cultura de calidad. En la actualidad se dan grandes cambios en todos los ámbitos de la vida de una sociedad, como lo son la distribución del ingreso, la educación, la manera en que se trabaja y se gobierna. Por ejemplo, un gran cambio de la sociedad se da cuando, debido a la maduración intelectual de la población, mediante una educación adecuada aumenta su participación cívica en el medio político, con la entrada de nuevos sectores representantes de la sociedad que proporciona un cambio a la cultura. Aunque la educación no es el único factor influyente en la modificación de la cultura, todos los cambios se basan en las modificaciones educativas y su instrumentación. Esto quiere decir que la educación es muy importante para que las nuevas generaciones estén interesadas en temas políticos, para que lleguen a ser líderes representantes de la sociedad y hagan. Concepto de cultura. El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a lo largo de la historia. Desde la época del iluminismo, la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. La cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo a través de ella. El hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. Gerard Hendrik Hofstede es un influyente psicólogo social, profesor de antropología, ingeniero mecánico y escritor holandés en el campo de las relaciones entre culturas nacionales y entre culturas dentro de las organizaciones. El trabajo de Hofstede mostró que hay agrupamientos culturales a nivel regional y nacional que afectan el comportamiento de las sociedades y organizaciones, y que son muy persistentes en el tiempo. Desarrolló el llamado modelo de las 5 dimensiones para identificar los patrones culturales de cada grupo: distancia de poder, individualismo contra colectivismo, masculinidad contra feminidad, evasión de la incertidumbre, orientación a largo plazo y orientación a corto plazo. Distancia de poder. Esta variable cultura se utiliza para analizar el grado en que los miembros de una sociedad aceptan que el poder en las instituciones y organizaciones se distribuya desigualmente. Un aspecto fundamental relativo a este valor cultural es cómo una sociedad trata la desigualdad humana en relación a la riqueza, poder, leyes, derechos, normas, etc. Masculinidad contra feminidad. Masculinity. Este indicador define la tendencia de una cultura hacia patrones de conducta de una mayor masculinidad o femineidad. El estudio de Hofstede revela que los valores femeninos eran más parecidos entre diferentes culturas que los valores masculinos. Las sociedades masculinas eran más asertivas y competitivas frente a las femeninas, generalmente más modestas y empáticas. En las sociedades masculinas hay una mayor brecha en cuanto a los valores masculinos y femeninos, y las mujeres tienden a ser más competitivas y asertivas. Una de las maneras de concebir a la masculinidad y a la feminidad es como la autopercepción en una serie de características de personalidad. Durante muchos años se consideró a la masculinidad y a la feminidad como una única dimensión, con 2 polos, que hacía posible clasificar a una persona en un determinado punto de ese continuo. Es decir, ésta podía ser en mayor o menor grado masculina o femenina, pero nunca las 2 cosas a la vez. Asimismo, los roles sexuales estaban rígidamente ligados al sexo biológico, de manera que el ser masculino o femenino dependía básicamente de ser hombre o mujer. Evasión ante la incertidumbre. Trata de la aceptación de la sociedad de la incertidumbre y la ambigüedad frente a una verdad absoluta. Según Gerard, un país con alta evasión de incertidumbre tratará de evitar riesgos, situaciones desestructuradas o que se salgan de lo habitual. Dichos países son más emocionales, suelen reforzar la seguridad con leyes estrictas y a un nivel filosófico y religioso. Creen en una verdad absoluta. Por lo contrario, los países con baja evasión suelen ser más reflexivos, tolerantes y relativamente. Ladies and gentlemen, we've got a special treat for you tonight.